Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar con este ciclo titulado em, Fidel Castro, herencia para la liberación nacional. Particularmente vamos a hablar hoy de México en Fidel. Podría ser bien titulado Fidel en México, México en Fidel. Dejamos solo el México en Fidel para destacar un aspecto fundamental de un vínculo que entrelaza de manera obligada, necesaria, a dos de las cuatro revoluciones latinoamericanas. Recordemos que la cubana, la mexicana, la nicaragüense y la boliviana son las únicas experiencias revolucionarias triunfantes en el continente, y por triunfantes entendemos no solamente el asalto o la llegada al poder, sino la transformación o la modernización de las sociedades y indudablemente su eco, en su eco internacional, tanto la cubana como la mexicana, o la nicaragüense en un contexto muy adverso, fueron particularmente recibidas, tuvieron una gran capacidad de sostener una influencia a lo largo de décadas incluso, ¿no? Particularmente la cubana, mucho más que la mexicana, aunque en este país, en México, la revolución sigue siendo un árbol frondoso, por más de que por ahí en algún momento alguna persona decía que en 1900 en 2017, en, sí, en 2021 me parece que decía que nadie se acordaba de la Revolución Mexicana, pero nosotros sí estábamos hablando de Lenin. Sí, pero en Rusia la revolución es considerada un momento extraño, anómalo, indiferente para la sociedad contemporánea, y en México la revolución sigue siendo un gran epicentro de reflexiones, de descubrimientos, de las capacidades, de la inventiva del pueblo, de los pueblos. Bueno, dejemos eso a un lado, vayamos configurando algunos de los elementos fundamentales que van a guiar nuestra exposición. Me voy a servir para ello como normalmente de algunos apuntes para no aburrirlos además con el rostro. México en Fidel tiene un indudable vínculo entre procesos de liberación nacional. Evidentemente, la liberación nacional no era un concepto que existiera en el momento de la Guerra Civil Mexicana, es un concepto que ya aparece durante el cardenismo. El propio general, el Partido Comunista, el Frente Popular ya utilizan esta idea de la liberación nacional, pero no la profundizan, aparece como una consigna más, entre otras. Hay una dimensión evidentemente vivencial de experiencia personal de la figura de Fidel en México, que es su exilio tras la salida del cuartel Moncada, tras la salida, perdón, de la cárcel eh, originada por el cuartel Moncada, que, bueno, lo hace venir, pasa por Yucatán, pasa por Veracruz y después llega a la Ciudad de México. Este libro que Otto Hernández, Antonio Núñez y Laura Núñez Vélez, Antonio Núñez Jiménez, hicieron es muy importante. Antonio Núñez Jiménez, solo para quienes no lo sepan o para recordarlo, fue el gran espeleólogo, el gran geógrafo, el llamado cuarto descubridor de Cuba. El primero fue Humboldt. Que, bueno, trazó mapas, ríos y ríos, arte rupestre, y además fue el primer director del Instituto Nacional de Reforma Agraria en el año 59. Fue el autor de cuatro volúmenes hermosos titulados En Marcha con Fidel, 59, 60, 61, 62, uno por año, y además tiene entre muchos otros grandes hallazgos, méritos, actos, el haberse lanzado desde los ríos ecuatorianos, a partir de dos barcas que le construyen las comunidades indígenas de esa zona, con troncos de árboles muy, muy grandes. Se lanza desde Ecuador, cruza con el Amazonas, cruza el Orinoco y sale al Caribe. Y con ello demuestra en el año 1988, en esa expedición, la manera en que se poblaron las Antillas. Es un acto fundamental, bellísimo, que debería ser más conocido, pero que, bueno, la, la, la ignorancia que produce el borrado de la memoria o la selectividad de la memoria ha impedido que se difunda más esta gran expedición en el año 88. Bueno, Fidel en este libro es retratado a partir de sus vínculos con México, de sus cartas, de los domicilios que visitó. Hay un par de
sitios de memoria, unos muy famosos, el Café La Habana, hay otro en la colonia Roma, una placa que indica también la presencia de Fidel, la colonia Tabacalera, muy cercana al Monumento a la Revolución, en una parte bastante céntrica donde Fidel y el Che se conocen. Desgraciadamente la estatua de Fidel y del Che que estaba puesta en este espacio, en la tabacalera, pues fue retirada por una eh, alcaldesa de corte ultraderechista y ante la pasividad eh, sorprendente y preocupante de un gobierno como es el gobierno de la Ciudad de México, que es un gobierno de izquierda con una vieja militante proveniente de la estela maoísta, que, como en muchos otros registros de la vida, ha quedado paralizada, ¿no? Entonces, bueno, es una lástima, esa estatua estaba ahí, hay estatuas de Julio Antonio Mella muy cerca, atrás de la Escuela de Arte de San Carlos, en esa zona, ¿no? Tabacalera, Juárez, que son muy cercanas, los espacios, eh, eh, pues hay una fuerte presencia de esta historia, ¿no? Entonces, este libro recoge eso, ¿no? Es un libro, sí, propiamente histórico, un libro que recoge cartas, documentos, eh, notas, muy interesante, muy importante, muy bonito para reconstruir la experiencia, Pero nosotros queremos dar un paso más en México en Fidel y trazar algunos de los nudos problemáticos. Bueno, Fidel tuvo, y esto es el inicio, ¿no? Yo me atrevería a decir, y quizás peque de exagerado, pero que en el 80% de las entrevistas que le hacen a Fidel, eh, México aparece, ¿no? México aparece, aunque la entrevista la haga un norteamericano, un español, México siempre aparece, ¿no? Son algunas raras en las que no es mencionado. Por problemas distintos, por motivos distintos, aunque con una cierta línea de continuidad. Después hay dos grandes entrevistas hechas por periodistas mexicanos, la de Beatriz Pajés en los años 90. Uno se sorprendería de ver a la Beatriz Pajés contemporánea, tirada a la ultraderecha, pero en los años 90 hace este libro que se llama Presente y Futuro de Cuba, que es una entrevista bastante digna, bastante buena, bastante interesante, que hace Fidel a México. En México, del México de los años 90, hay una buena relación entre el gobierno de Carlos Salinas y el gobierno de Fidel Castro, además en la época del periodo especial. Es invitado a Guadalajara Fidel. En las entrevistas posteriores insiste en este gesto, le parece es una cumbre iberoamericana, es la primera vez que en realidad que Cuba se presenta junto a todos los otros estados latinoamericanos de manera tan plena y es muy referida, es por el propio Fidel, ese gesto, ese encuentro en los años 90. Pero un poco antes, en 85, Fidel le da una entrevista a Regino Díaz Redondo en el Excelsior. Bueno, todo en México, el Excelsior es un periódico pues que resultó muy importante, se ha creado una aura que mucho de realidad, también mucho de mito, que es el Excelsior pre-1970, que es un Excelsior supuestamente muy combativo, muy de izquierda. Mm, Yo diría que se ha convertido en un fetiche, porque no es el único lugar del periodismo combatiente ni de izquierda. Pero bueno, se ha centrado en el golpe que le da Luis Echeverría a la dirección del Excelsior y el Excelsior a partir de ese momento toma otro rumbo, ¿no? Y curiosamente Fidel le da esa entrevista al Excelsior y no solamente le da esa entrevista al Excelsior, además es una de las entrevistas más citadas y que ha tenido más ediciones, no solo la mexicana, la cubana. Esta cubana circula muchísimo, se le puede encontrar en muchísimos países y ha tenido otras réplicas, según me parece, incluso en Argentina por Anteo. Es una entrevista muy importante, ¿no? Esta entrevista es en el epicentro de la discusión sobre la cancelación de la deuda que Fidel encabeza. Un poco en soledad, aunque la situación es muy grave en todos los países de América Latina, ¿no? Es una de las mejores entrevistas que hay a propósito de México y Fidel, ¿no? Y que en la segunda parte de la entrevista eh, se aboca a discutir el problema de la deuda externa como un gran problema latinoamericano, como un gran problema de los vínculos entre los estados, como un gran problema de quién usufructúa
la deuda como un vínculo con la corrupción de las élites locales que han sido beneficiadas por el adquirimiento de esa deuda y que los pueblos no han, ¿no? Y el carácter, dice, no solamente impagable, la deuda no se puede pagar, dice Fidel, pero además el carácter inmoral de la deuda. Entonces, esta es una entrevista fundamental para el universo Fidel, me parece, en una lectura política, tendría que ocupar un espacio en la biografía intelectual de Fidel en el sentido de que ahí se sintetizan muchos de los elementos claves de esta época. Estamos en el tránsito del neoliberalismo, estamos en el tránsito a una disposición muy distinta en donde la Guerra Fría va a ir en declive, ya no va a ser el gran conflicto, la guerra, la posibilidad de la guerra, del enfrentamiento global, sino más bien ya. Fidel creo que se da muy bien, se da cuenta muy bien de que va a haber un cambio y que ese cambio lo tiene que colocar en sintonía con los países latinoamericanos que empiezan los procesos de transición y por tanto, pues se esperaría que haya vínculos diplomáticos y sobre todo de necesidad de un cierto alineamiento, ¿no? Viene hacia abajo ya el movimiento de los países no alineados, como ha dejado la dirección después de un conjunto de problemas a finales de los años 70. México tomó el relevo, y en los años 80 es muy claro que el campo socialista está más alejado, tiene muchos problemas. Polonia, ya están sucediendo los actos en Polonia, en Alemania Oriental, en la propia Unión Soviética, hay transformaciones. Y Fidel se da cuenta que tiene que virar hacia América Latina. La transición democrática, el neoliberalismo le dan esa apertura y lo hace justo con esta entrevista, me parece a mí como liminal entre el Fidel más tercermundista de los años 70 y el Fidel que trata de captar la atención de los estados latinoamericanos diciéndoles, oigan, la deuda es impagable, ¿no? Tenemos que conformar un frente común, ¿no? Pero si nos vamos a elementos contextuales, a mí una de las que más me ha sorprendido, porque lo he encontrado referido en numerosas ocasiones, de manera muy esporádica, no podría decir que de manera sostenida, pero sí recurrente a través de las décadas, es el ejemplo de los niños héroes de Chapultepec. Como quizá algunos sepan y los que no lo diré, se trata del momento de invasión norteamericana cuando el castillo de Chapultepec, que es un lugar muy famoso, construido durante el Segundo Imperio, en la década de los 1840, que abre, digamos, el camino a la avenida que va a llevar el nombre después de Avenida Reforma. eh, Ahí un grupo de jóvenes cadetes se atrinchera y resiste hasta el último y en un acto que ha sido parte del repertorio que todas y todos los mexicanos aprenden, es uno de ellos. Se envuelve en la bandera y se avienta para evitar que el invasor norteamericano la tome, ¿no? Bueno, esto en la izquierda mexicana y en la izquierda contemporánea, ¿no? Y en cierto relato más o menos crítico es muy mal visto, es casi que un olvido, como el mito nacionalista de los niños héroes. Y lo más interesante es que Fidel lo retrata. O sea, Fidel no solamente va en el año 56 a dar un discurso a una asociación que se llamaba Tribuna de la Juventud Mexicana, que fue, pues, diríamos, uno de los brazos del nacionalismo revolucionario con mayor conciencia y mayor claridad política, o al menos con mayor apertura política. Y va y da un discurso y, bueno, un poco remite, ¿no? A las diferencias que hay respecto a los pueblos y el sentido de nación. Y el Fidel retrata ahí el 16 de septiembre, que es la fiesta patria mexicana, que como otras fiestas patrias de otros países, pues se vive de manera distinta, ¿no? Y él lo expresa como cubano, y dice, podrán ustedes imaginarse cómo nos sentimos nosotros como cubanos al ver el 16 de septiembre, ¿no? Y particularmente esta figura de los niños héroes le parece a Fidel muy importante porque cumple el papel que tiene que cumplir, no de registro historiográfico, de ver si era cierto que una persona se aventó con la bandera, que eso es lo de menos en el entramado político, sino de efectivamente descubrir hasta dónde puede llegar
la idea de patriotismo. Recordemos que en Fidel la patria no es algo negativo, no es el patrioterismo, el patriotismo, y la patria es humanidad en el sentido martiano, ¿no? Entonces, de alguna manera, Fidel, al recoger los niños héroes, los pone en el sentido de estos patriotas, ¿no? Porque los niños héroes no son solamente mexicanos, ¿no? Son humanidad en el sentido que luchan contra el imperialismo. Esta operación política que hace Fidel, creo que de manera muy consecuente a lo largo de las décadas, es muy importante. Considerar que las luchas de liberación nacional, lo que hoy podríamos considerar contribuidoras a las luchas de liberación nacional, como por ejemplo la resistencia a la invasión norteamericana del 48, eh, no son exclusivamente nacionales, no son legado o son propiedad de un solo país, sino que son parte de una gran lucha, ¿no? Entonces, el caso de los niños héroes en septiembre del 47, además estábamos, ¿no? En el 110 aniversario, más o menos. Fidel está un poco antes del 110 aniversario de ese. Lo retoma, ¿no? No solo lo retoma, aparece numerosas veces. Sí, sí es un ejemplo que se encuentra más de una ocasión, no solo en el discurso, sino después, ¿no? Lo vuelve a evocar, incluso décadas después, ¿no? Incluso a principios de los años 90, en el periodo especial cubano de la crisis y el aislamiento, vuelven a aparecer, ¿no? Entonces, a mí me parece ser una gran conexión porque traza una figura colectiva, un mito colectivo, que es el de los niños héroes, mm, lo incorpora como parte del corpus de una lucha patria, es decir, de patria es humanidad, y les da su lugar en el entramado de la conformación de un Estado que ha tenido que soportar profundas agresiones, como ha sido el pueblo y el Estado mexicano, a lo largo de su existencia, ¿no? Incluido nuestro tiempo presente. Luego, en la entrevista con Regina Díaz Redondo en el Excelsior, me parece muy interesante. Regina Díaz le hace muchas preguntas sobre México, prácticamente la primera mitad es solo sobre México. Y hay un Fidel que no aparecía, había aparecido antes, ¿no? Le habla de Zapata. Zapata casi no aparece en Fidel. Eso es interesante. Zapata no es una referencia, aunque lo menciona y ahí dice Zapata es un gran icono revolucionario. Es la única vez hasta donde yo he podido ver que aparece. De igual manera, se sorprende de la figura de Villa. Dice que cuando estuvo en México se puso a leer de las batallas militares, particularmente menciona la de Celaya, donde recordemos Obregón derrota a Villa. Y creo que en términos estrictos, a Fidel le interesa más ese momento postrevolucionario que el momento de la heroicidad de los líderes populares, ¿no? Por eso Villa y Zapata no aparecen, porque finalmente no representan una manera de caminar la transformación, lo que hoy llamaríamos el nacionalismo revolucionario o la liberación nacional, ¿no? Son héroes populares, son muy importantes, pero en realidad al no poder construir estatalidad, al no poder construir proyecto, pues se agotan rápidamente, ¿no? Quedan como eso, como grandes héroes populares. El que aparece más es Cárdenas, y Cárdenas aparece en un par de veces. Fidel y Cárdenas se conocen desde mediados de los años 50, como se recordará, cuando Fidel es apresado en la Ciudad de México por una policía que piensa que están traficando armas y droga y que en realidad pues están preparando el asalto, la insurrección, el traslado a Cuba, la guerrilla. Es llevado y son llevados a la cárcel y el el general Lázaro Cárdenas va a interceder por ellos, ¿no? Y prácticamente su liberación se deberá a esa presencia de Cárdenas, ¿no? Y en esta entrevista, particularmente a mediados de los años 80, a Fidel se refiere en varias ocasiones al general, ¿no? Y entonces dice en qué podíamos encontrar un Lázaro Cárdenas, y no es que habíamos pensado que algún día necesitáramos su ayuda, pero cuando surgieron dificultades e hizo falta ayuda, nos encontramos un Lázaro Cárdenas que nos ayudó.
México es una excepción también en eso, ¿no? Y esta idea de la excepción mexicana tiene que ver mucho con otra reflexión que acá no se colocó, de México como la casa común de los latinoamericanos, ¿no? Es decir, no es México por México, aunque sí, evidentemente la cuestión geográfica pues es clave, ¿no? El lugar en el que está ese país, en el caso de Cuba, pues es el lugar más inmediato. Pero además la idea de la Casa Común tiene que ver con la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, pese a los giros conservadores, derechistas, corruptos que tuvo la élite mexicana, la Revolución Mexicana dejó una huella muy importante en términos de la capacidad del asilo, que ese asilo, ya lo han señalado los críticos, los académicos, es selectivo, tiene algunas componendas y no es totalmente universal. Sí, eso es cierto, pero no deja de ser el gran espacio, ¿no? Es decir, que haya contraejemplos no quiere decir que no sea ese lugar de refugio, ¿no? Sí, pero la historiografía contemporánea ha tratado de demostrar que eso no era tan cierto, ¿no? Pero no deja de ser cierto para quienes lo vivieron, ¿no? Y esa es la gran diferencia, creo que desde donde se ve, se pone el énfasis. Y en algún momento lo dice en esta entrevista con Regino Díaz Redondo Fidel. Sí, el problema es que el asunto con Lázaro Cárdenas es que además del líder popular a la Villa o a la Zapata, teníamos al estadista, ¿no? Como podría haber sido Obregón, ¿no? Calco también menciona en esa entrevista. Es decir, es el líder popular y el estadista, porque se puede ser líder popular sin ser estadista, es decir, sin dirigir Estado, sin posicionarse en el mundo. Y se puede ser estadista, es decir, dirigir Estado y posicionarse en el mundo sin ser líder popular. Y esto solo se sintetiza en Cárdenas, en la Revolución Mexicana, ¿no? Y por eso el diálogo generacional Cárdenas-Fidel en los principios de los años 60 es tan importante, ¿no? Es tan importante porque traza una continuidad entre el primer proyecto de liberación nacional, que así le podemos llamar interpretando, y la liberación nacional que va a sugerir la onda expansiva de la Revolución cubana. Luego hay un tema, bueno, vuelvo un poco antes para no dejar claro, hay un tema incómodo para las izquierdas mexicanas en la relación México-Cuba, en la relación Fidel-México, que es la presencia de algunos personajes. El más em, conocido es Fernando Gutiérrez Barrios. Em, Fidel, que no viene mucho a México en realidad, eh, tiene una amistad muy profunda con Echeverría, con el presidente Luis, después de Cárdenas, con Luis Echeverría, aunque no lo menciona mucho en las entrevistas, es muy cuidadoso y no aparece, pero se sabe que tuvieron una profunda amistad. La otra personaje incómodo es Gutiérrez Barrios, ¿no? Fernando Gutiérrez Barrios, que en la izquierda mexicana más conocedora del trayecto del momento represivo autoritario, pues es prácticamente el anatema, el diablo. Y Fidel le muestra una gran amistad y un gran cariño y una gran deuda, ¿no? Gutiérrez Barrios, que es un constructor de la policía política mexicana, pues es también una figura muy importante en muchas de las tensiones y negociaciones con Estados Unidos, es decir, es una figura muy de segundo orden en el discurso público, o de tercer orden incluso, pero muy importante, ¿no? La izquierda mexicana obviamente esto no le cuesta trabajo procesarlo, ¿no? En algún momento Fidel se refiere como un caballero, ¿no? Cuando viene Fidel a México, invitado por López Portillo, y va a Riviera Maya, me parece. Ahí se refiere de manera muy emotiva a Gutiérrez Barrio. Bueno, finalmente se entiende la experiencia, ¿no? del personaje. Y esto me lleva a un último tema que dentro de este espectro. A veces los académicos, me ha tocado escuchar a varios, los académicos, hablan de cómo Cuba se convirtió en un centro de expansión revolucionaria, pero no con México, ¿no? Es decir, Cuba ayudó a otros procesos revolucionarios, muy claro en África, muy claro en Vietnam, muy claro en algunos casos latinoamericanos, ¿no? Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la URNG guatemalteca, el FMLN salvadoreño, ¿no? Eh, Algunos con problemas, como el caso de Venezuela, pero bueno, eso es historiografía guerrillera.
Y dicen, bueno, pero México no, porque el Estado mexicano y el Estado cubano, como que había acuerdos secretos, ¿no? Y Fidel se lo dice a un personaje brasileño que va en un libro que se llama La Isla de Cuba, está editado por la editorial Nueva Imagen. Ahí hay un, Fernando Moraes se llama el autor. Ahí le dice claramente, ¿no? Cuando le preguntan, ¿usted está exportando la revolución? Y dice, la revolución no se exporta. Primero, la revolución no se puede exportar, la revolución tiene que vivir de las condiciones. Dice, quienes nos respetan y nos reconocen como un Estado legítimo, a nosotros los respetamos a ellos como un Estado legítimo, ¿no? Quienes no nos respetan, pues nosotros tampoco los respetamos y apoyamos a los movimientos que podamos y que querramos apoyar, ¿no? Y trae a colación el caso México, ¿no? El caso México no es una argucia de oscuros sótanos de poder, de encuentro, donde está traicionando los ideales. No, no, es una cosa de estadista. Me respetan, yo los respeto, ¿no? ¿Por qué tendría que no respetarlos si ellos me están dando legitimidad, ¿no? Me están poniendo en una condición de legitimidad como gobierno revolucionario. ¿Por qué me voy a meter yo con ellos, ¿no? Entonces, esto que hoy se trata como un, casi que un descubrimiento, ¿no? Y me ha tocado escuchar a algunas personas que, oye, pero los cubanos no apoyaban a la guerrilla mexicana. No solamente no la apoyaban, la veían muy mal. No solamente la veían muy mal, cuando llegó a haber problemas entre México y Cuba por ese acto, cuando se secuestra alguno de los grupos armados, secuestra un avión y va a parar a La Habana y los tienen en una situación pues de prácticamente de encierro en un hotel, se la pasan muy mal, ¿no? Porque no entienden la geopolítica, es decir, no están entendiendo cómo funciona la cuestión, ¿no? Y la cuestión es muy sencilla. Si un Estado reconoce a Cuba, Cuba va a reconocer la legitimidad de ese Estado, ¿no? Tiene que reconocer la legitimidad de ese Estado. Entonces, bueno, es parte de este entramado, ¿no? Estos nudos problemáticos que hay en México en Fidel. Un tema también complicado, aunque más entendible por la generación. Recordemos que Fidel tiene padres españoles, uno de los grandes vínculos de Cuba no solamente es Estados Unidos en primer lugar, México quizá en segundo o tercer lugar y España, ¿no? España juega un papel fundamental, el Partido Comunista Español, la historia mucho, bueno, no tenía más de 50 años entre la Revolución y la Independencia. Además, el reconocimiento que Fidel le hace a Franco. Franco no trata mal a los cubanos, ¿no? Franco trata bastante, con bastante independencia del caso cubano, y eso es reconocido por Fidel. Y esto a las visiones más estrechas del pensamiento de izquierda les parece insoportable, ¿no? Intransitable. Pero no solamente por los vínculos comerciales, los vínculos históricos, los vínculos familiares, pero además por una posición que tiene la dictadura española de Franco frente a la Revolución Cubana, ¿no? Que no es ni de condena ni nada por el estilo, ¿no? Que habría que estudiarla con detenimiento y que Fidel reconoce. Eh, es el tema de la cuestión de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, no vamos a encontrar en Fidel un gran promotor de los pueblos indígenas, al contrario, vamos a encontrar un promotor del mestizaje, alguien que celebra el mestizaje, ¿no? Y dice, bueno, sí, acabaron en un grano de maíz, la entrevista con Tomás Borges, dice, bueno, sí, efectivamente acabaron con los pueblos, con muchos pueblos y acabaron con muchos idiomas, y eso es muy grave. Pero dice, bueno, pero al mismo tiempo pudimos construir un idioma universal que nos permite hablar de la Patagonia al Río Bravo, ¿no? Es decir, capta perfectamente la capacidad productiva de aquella figura de lo que llamamos el mestizaje no como mestizaje de sangres o de razas, pues eso no existe, el mestizaje de capacidades, ¿no? El cruce de capacidades, la síntesis de algunas, la productividad de algunas de esas capacidades. El mestizaje más en el sentido de Bolívar Echeverría y menos en el uso que hace Díaz Ayuso y esta gente, ¿no? No son razas las que se mestizan, son capacidades, culturas, con sus necesidades, con sus capacidades, las que dialogan y que se cruzan, a veces a la fuerza. Eh,
Y ahí hay un pequeño paréntesis que es la cuestión, ¿no? Dice las relaciones del heroísmo demostrado por los indios mexicanos. Obviamente, pues no existen esos indios mexicanos, son los mexicas, ¿no? La resistencia Tenochtitlan. Y Fidel tiene ahí una idea que pues es muy debatida o muy debatible de la supuesta superioridad tecnológica, ¿no? De los ibéricos frente a los Digo, es más debatida porque demuestra que hay otras ramas que no son la armamentística en la que efectivamente no hay tal desigualdad o incluso hay inferioridad, ¿no? De parte de los ibéricos. Pero me parece interesante porque de nuevo, ¿no? Coloca el asunto desde Cuauhtémoc, coloca el asunto a Juárez, que no he mencionado acá, pero que va a ser muy, muy importante, y coloca los niños héroes. Y en siglo XX a Cárdenas. La operación de Fidel con México es muy siglo XIX, ¿no? Es Cuauhtémoc, Juárez, Niños Héroes, ¿no? Niños Héroes, Juárez, perdón. Esos son las grandes figuras para Fidel de México, ¿no? Juárez, evidentemente, Juárez es la figura más actual en la lucha por la soberanía, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Y Juárez aparece todo el tiempo, obviamente aparece no en solitario, sino que aparece junto a Sucre, junto a O'Higgins, junto a Bolívar, ¿no? Que son los otros eh, personajes a los que les tributa una concepción histórica o dentro de la historia de la lucha de los pueblos, ¿no? Pero me pareció interesante traer esta acepción, ¿no? De Cuauhtémoc, porque no es muy común, no vemos, al menos yo no he podido ver a Tupac Amaru, a Tupac Katari, ¿no? No he podido ver referencia a otras figuras, digamos, del mundo mesoamericano o del mundo indoamericano previo, ¿no? Entonces, bueno, esta es un... Y Juárez es importante porque Juárez expresa el punto más dramático que tiene cualquier relación imperial, que es el despojo, ¿no? Aunque el despojo no es en esa época, el despojo norteamericano, sí aparece en numerosas ocasiones en Fidel este ejemplo, ¿no? Bien, esta es una cita de un discurso a finales de los años 70 en Etiopía, es decir, en África. Etiopía, recordaremos, fue el único imperio independiente en África, fue el único imperio independiente en la época del colonialismo y en la época de la descolonización fue el único país que se mantuvo al margen de los avances descolonizadores y siguió manteniéndose como una especie de imperio feudal, ¿no? Con reyes, esclavitud y otros desgracias. Recordemos el caso del general Cárdenas, ¿no? El general Cárdenas en los años 30 apoya a Etiopía frente a la invasión italiana, que es el único momento de no independencia de Etiopía, pero los otros 300 años de existencia sí fue independiente. México apoya a Etiopía, es uno de los pocos países junto con la Unión Soviética que apoyan la autodeterminación etíope frente a la agresión italiana. Y en los años 50 el emperador etíope viene a México a agradecerle a Cárdenas y Cárdenas se rehúsa todo lo que puede para ver, porque lo que él dice es yo apoyo al pueblo etíope en su autodeterminación, pero no apoyo a esta cosa monárquica que tienen los etíopes, ¿no? Bueno, en los años 70 una revolución, la revolución etíope, más o menos paralela a la revolución nicaragüense, que echa abajo esa monarquía y Fidel va a Etiopía en ese momento, que además tienen un problema, que es un problema de secesión de territorio, porque hay un intento de sacar de una parte de ese territorio. Y Fidel les dice esto en el discurso. Dice, conversando con algunos visitantes norteamericanos, les he dicho, ¿cuál sería la actitud de su gobierno si México los invade reclamándoles por la fuerza la devolución de Texas, Nuevo México, Arizona, California y otros territorios que ustedes les arrebataron por medio de las armas en el siglo pasado, donde viven 10 millones de mexicanos? Pues bien, tienen mucho más derecho México a eso que Said Baer, que es el líder del acaso separatista, ¿no? Para reclamar el territorio de Ogaden, que forma parte de Etiopía desde hace cientos de años, ¿no? El caso de la agresión norteamericana a México es prácticamente omnipresente en Fidel. A Fidel cuando quiere referir
a las agresiones. Obviamente menciona Nicaragua, menciona Haití, pero el país que más aparece por la dimensión, por el tamaño, por la temporalidad, siempre es México. ¿No? Siempre aparece. Es decir, México se conforma como un espacio, no solo por la Revolución Mexicana, que puede ser un poco a veces menor o disolvente, pero sí por el siglo XIX. El siglo XIX mexicano para Fidel es un gran ejemplo de la expansión imperialista y de la persistencia de determinadas problemáticas respecto a la conformación nacional. Eh, y bueno, este caso es muy interesante, que en Etiopía, año 79, va y les dice, bueno, incluso México podría reclamar, tendría más derecho, ¿no? Que lo que les están haciendo ustedes. Entonces, es muy interesante cómo introyecta en su concepción geopolítica el caso de México por ser, junto con Cuba, el otro gran vecino norteamericano. Bueno, quiero cerrar con una reflexión que excede a Fidel, pero que trata a Fidel, que es ya en términos más de concepción teórica política el vínculo entre Fidel y la revolución cubana y la izquierda en México, ¿no? Y hay tres posiciones. Cuba generó tres grandes posiciones. Puede haber, por supuesto, algunos dilemas intermedios. Eh, el primero de ellos es la posición del general Cárdenas. Cuando triunfa la Revolución Cubana, él viene regresando de China, en realidad, viene de una gira en China, donde él y su hijo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se entrevistan con Mao, recorren comunas, pasan, ven la reforma agraria. Pero inmediatamente aterrizando en México, China queda en el olvido para ellos y Cuba se transforma en el gran dilema. Y lo primero que hay es la Conferencia Latinoamericana por la Solidaridad, la Emancipación Política y Económica, la conferencia del 61, ¿no? Esa conferencia es muy importante porque no es La Habana, sino la Ciudad de México, quien le va a dar continuidad en buena medida a lo que había sucedido en Bandung a mediados de los años 50, y es el preludio para la tricontinental de 66. O sea, mucho menos estudiada que estas otras dos conferencias. La conferencia de 61 es el primer momento en donde efectivamente los latinoamericanos convergen. Y en el caso de México, donde esa convergencia corresponde a las izquierdas socialistas y a las nacionalistas, que no eran desconocidas, se habían encontrado muchos, se venían encontrando en el Movimiento por la Paz, en la solidaridad con China, en la solidaridad con Guatemala y reafirman quizá como ninguna otra la solidaridad con Cuba. Y esa posición es la posición de que la Revolución Mexicana fue interrumpida, pero debe continuar. Es decir, el camino de la Revolución Mexicana se parece más al camino de la Revolución Cubana. Debemos de continuar con la especificidad mexicana esa revolución, ¿no? Entonces ahí hay una tesis de continuidad. Y de cabeza, nada más ni nada menos que el general Cárdenas, ¿no? Según en un autor norteamericano que hizo este libro de las Good Neighborhood, em, se llama, em, es un autor, ahí está, les digo, es, es un libro, se me va el nombre, qué mala suerte, ¿no? Donde insiste en que el personaje más importante en la eh, década de principios de la década de 1960 no es Fidel, sino Lázaro Cárdenas, Eric Solop, ya, ese es el nombre. Solop, que es un académico de Stony Brook, y tiene esa tesis, ¿no? Que esos años ponen a Cárdenas como la figura continental más importante, ¿no? Y en términos locales, la figura más importante es la de la continuidad de la Revolución Mexicana, ¿no? Caso contrario, en la misma época, por procesos internos, pero también por el influjo cubano, Arnoldo Martínez Verdugo en el Partido Comunista Mexicano va a decir, la Revolución Cubana muestra el camino. ¿Cuál es el camino?
Necesitamos una nueva revolución. La revolución mexicana está agotada, ya no funciona. El camino es la revolución cubana, una nueva revolución, ¿no? Y justo va a ser una revolución democrática de liberación nacional. Entonces, ahí se están tramando ya dos posiciones. Uno podría pensar que la segunda también se desprende buena parte del mundo del movimiento armado guerrillero, del movimiento armado socialista, que sería la misma, ¿no? La Revolución Mexicana está agotada, tenemos que llevarla por la vía de las armas, ¿no? Y teniendo al cuartel Madera, el asalto al cuartel Madera como el equivalente del asalto al cuartel Moncada, aunque el asalto al cuartel Madera tenía un sustrato popular que el Moncada no tenía, ¿no? Y definitivamente el Moncada, que es una derrota, se convierte en una victoria y Madera queda como una derrota total, que después será muy reconocida, pero derrota finalmente como en general todo el movimiento armado, con muy pocas capacidades, muy poca eh, manera de comprender la presencia del Estado mexicano y su vertiente o su sustrato nacional popular que no podía ser arrebatado solamente por el delirio marxista guerrillero, ¿no? Que en algunos grupos fue muy evidente. Y la tercera, que es la de Lombardo, que pues parecía no importante, pero es muy importante, que es la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana responden a dos lógicas únicas, ¿no? No tienen nada que ver, no busquen unificarlas, no es necesario, ¿no? Eso es Lombardo, que es toda una serie de la izquierda, efectivamente. Es decir, hay que tener solidaridad con Cuba, pero Cuba es Cuba y México es México y los otros países son nuestros países, ¿no? Porque es importante esta excepción, pues porque de alguna manera fortalecerá la posición más oficial, ¿no? De respeto a las revoluciones en Cuba, después en Nicaragua, pero bueno, son dos lógicas distintas, pertenecen a dos ámbitos distintos, dos momentos distintos, y no habría que preguntar, ¿qué es la pregunta que en realidad parece sin sentido, pero es una pregunta que es la pregunta de los gramscianos en Italia, ¿no? Existe, de Togliatti, ¿existe una vía nacional? ¿Existen las vías nacionales? Y Lombardo escribe Moscú o Pekín, ¿no? No escribe La Habana o Pekín, ¿no? Escribe Moscú o Pekín en 64. Es decir, para Lombardo ni siquiera era pertinente preguntarse si era una vía, ¿no? Aunque Lombardo va a intervenir, ¿no? En algunas, ya en su época más decadente, en algunas de estas discusiones, ¿no? Y es importante, es una posición muy importante. Y no la podemos desechar. Bueno, ¿qué es lo que quiero demostrar con esta sesión? Un poco los, las complejidades de la presencia de un país que tiene una tradición revolucionaria como es México, con otro país que tiene una tradición revolucionaria pero muy distinta, que es Cuba, ¿no? México como el primer país bueno, no como el primero, como uno de los países que hace una revolución de independencia, al igual que Haití donde no son las élites conservadoras las que hacen el proceso de independencia, aunque después en México serán las élites conservadoras las que saquen ventaja de esa independencia. Pero sobre todo la presencia revolucionaria en los dos países frontera con los Estados Unidos, ¿no? O sea, no podemos eludir esa dimensión está muy presente, ¿no? Y es muy importante. Y las figuras que Fidel retrata, no solo Lázaro Cárdenas, de quien dice 95, escribe un recuerdo muy sentido, ¿no? Lo veía con su sobriedad, pero que en realidad pues, era un torrente de solidaridad revolucionaria, dice Fidel sobre el general Cárdenas, ¿no? Em, pero además la construcción histórica, ¿no? O sea, no es casual la presencia de Juárez, no es casual la presencia de los niños héroes, ¿no? Tiene un sentido muy claro, ¿no? El recuerdo de las agresiones norteamericanas a México es muy importante en una comprensión de este sentido de patria como humanidad, de lucha patriótica como lucha por la humanidad, donde cada lucha de cada pueblo es la lucha por los otros pueblos, y donde el nacionalismo imperialista, ese nacionalismo imperial no es patriótico, ¿no?
es destructivo, es avasallante, no es humanitario, ¿no? Entonces, a veces los términos parecen confusos porque los podemos usar de muchas maneras, pero en Fidel es muy claro, ¿no? O sea, la lucha nacional es una lucha entre la patria, pero la lucha nacional queda en algún momento cuestionada, por ejemplo, si es un imperialista el que se afirma nacionalmente, ¿no? Y prefiere el acrónimo o la forma patria para demostrar la lucha humanitaria y la necesidad de la solidaridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es patriota Fidel porque incluso va al pasado, ¿no? Encuentra aliados en el pasado. ¿Qué aliados en el pasado son esos? Juárez, Martí, O'Higgins, Bolívar, ¿no? Pese a sus especificidades locales. Y lo último, claro, México aparece siempre en Fidel, en todas las décadas. No hay década en la que no aparezca, no hay periodo en el que no aparezca. Pero siempre diciendo, bueno, el único país que no rompió relaciones con nosotros fue México, ¿no? Después se sumaban otros, pero el primero en la OEA, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante y tendríamos que recuperarlo. Cerraría pensando como pensaba un grupo de intelectuales mexicanos, Revueltas incluido, Efraín Huerta incluido, en 1961, cuando publicaron un periódico que se llamó Hoja Revolucionaria, donde decían no enviar petróleo a México, que México no envíe petróleo a Cuba, es traicionar la expropiación petrolera del 38, ¿no? Creo que esa es la gran claridad de los vínculos de estas revoluciones originalmente nacional revolucionarias, es decir, establecer la independencia por la vía de la revolución, que se van a transformar, sobre todo la cubana, en un instrumento para forjar una idea de liberación nacional. Y creo que este capítulo de México con Fidel se podría hacer con otros países, pero al ser el único país con revolución, Granada, Nicaragua también podrán ser, pero en otra condición. Al ser el único país en revolución previa a la cubana, tiene un significado muy importante. Bueno, dejémoslo acá. Les agradezco mucho su atención el día de hoy.